Hoy, 2 de octubre del 2011. El tema para esta noche es autoanálisis. Elul. Elul es el nombre del último de los meses en hebreo. El último mes donde se nombra en el calendario hebreo es Elul. Y la palabra Elul en arameo significa examinarse. Rosh Hashanah significa el año nuevo. Entonces, antes de empezar el año nuevo, tenemos que primero empezar con el año anterior, con el último día. Elul, el nombre Elul, significa examinarnos. Rosh Hashanah viene con una anticipación. Antes de que empiece el año nuevo judío, ya los rabinos están predicando sobre qué es lo que hemos visto todo el año que ya se va, el año que ya se acaba. Y tiene que ver también con el nombre que se acuerda cuando Moisés envió espías a ver a la tierra prometida, los mandó a explorar, a Elul. Ahora, ¿qué es lo que debemos de explorar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos anima a poder explorar? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Evidentemente, en cuanto a relación con historia bíblica, vemos que los espías analizaron la tierra prometida. Nosotros, como hijos de Dios, en Jesucristo, por la promesa que Dios le hizo a Abraham, a los gentiles, y que por esa promesa tenemos derecho a ser salvos, evidentemente tenemos que examinarnos a nosotros mismos, tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos. La enseñanza de esta noche tiene relación con la enseñanza de la semana pasada que fue, ¿se acuerda? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le reajá camoja. Hablábamos de reaj, que significa que tenemos que llegar a una amistad profunda, de tal manera que podamos decirnos nuestros errores sin que nosotros nos molestemos. Y estamos entrando en unos temas en la cual queremos saber y tener las herramientas del alma, cómo conocer nuestra alma, y de esa forma tratar de no solamente amar al prójimo, sino de ver de la mejor manera cómo amarnos a nosotros mismos. Hay muchos que dicen que se aman, pero se odian, porque lo que se hacen daño. Y muchas veces nosotros nos hacemos daño sin darnos cuenta. Entonces, esta serie de conferencias, de las cuales usted lo puede bajar de internet también, nos va a ayudar a hacer un autoanálisis, para que cada uno ya en su personalidad interna se vea reflejado a través de la palabra. Durante el año, ¿qué cosa es lo que vemos? ¿Qué es lo que exploramos? Exploramos lo que está fuera de nosotros. Nosotros nos damos cuenta de lo que nuestros ojos ven. ¿Y qué es lo que ven nuestros ojos? Ven el mundo externo. Pero el ojo solamente ve de la retina hacia afuera. Pero el ojo o los ojos no tienen la capacidad de ver de la retina hacia adentro. Entonces ahí hay un gran problema. ¿Cómo nos autoanalizamos si es que no podemos vernos a nosotros mismos? Peor aún todavía, si es que alguien nos corrige, no nos gusta que nos corrija. ¿Cómo nos autoanalizamos? ¿Cómo hacemos Elul, la exploración de nuestra alma? Exploramos a los vecinos, a qué hora sale, a qué hora entra, cómo está vestido. Exploramos a la familia, papá, mamá, hermanos. Exploramos a la suegra, a las nueras, a los yernos. Exploramos a todo el mundo, estamos enterados de todo el mundo. En las reuniones, ¿qué es lo que se comenta? ¿Qué es lo que se habla? Se comenta de los demás. Lo que tú ves, de los demás. ¿Qué hacen los demás? ¿Cómo están los demás? ¿Cómo están pasando los demás? Pero más invertimos nosotros tiempo en hablar de los demás que en lo que verdaderamente deberíamos de nosotros, como más adelante vamos a ver, invertir el tiempo en vernos a nosotros mismos a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué mejor conocemos? ¿Australia o Perú? Perú. ¿Qué mejor conocemos? ¿Perú o Lima? En nuestro caso, Lima. ¿Qué mejor observamos? ¿Lima o el Rima? El Rima. ¿Y qué mejor tú observas? ¿Lo que pasa en todo el Rima o lo que pasa en tu barrio? Lo que pasa en tu barrio. ¿Y qué es lo que tú mejor ves? ¿Lo que pasa en tu casa o lo que pasa en tu persona?
más sabes lo que pasa en tu casa que lo que sabes en ti. ¿Por qué? Porque tenemos esa incapacidad de poder vernos a nosotros mismos. Aunque le parezca mentira, escuche lo que le voy a decir. Usted conoce más de su vecino y de su vecina de lo que usted conoce de sí mismo. Conoce más de Australia que de Perú, en este caso. Conocemos y estamos enterados de todo. Hoy día, con la televisión en cable, estamos enterados del África, de todas partes con las noticias, estamos enteradísimos al detalle, pero la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, yo tengo que amar a mi prójimo como yo me amo a mí. Pregunta, ¿cómo me amo yo? ¿Soy consciente del amor que tengo yo mismo? ¿De qué forma me amo yo? ¿O el amor que tengo es constructivo? ¿O el amor que tengo para mí, es destructivo? Si es constructivo para mí, voy a construir a los demás. Pero si ese amor que yo tengo para mí es destructivo, voy a destruir a todos los que están a mi alrededor. Porque con la vara que mides, con la vara que tú te mides, vas a medir a los demás. Elul es una invitación que la palabra nos da a poder hacer una exploración. El gran problema es, amados, que nos cuesta seriamente reconocer nuestros errores. No le voy a preguntar a ustedes cuántos reconocen sus errores. No levante la mano, porque públicamente y en forma general sí yo reconozco mis errores, pero cuando vamos al detalle de tus errores, vas a tener hasta vergüenza de decirlo. Pero en esta noche, a la luz de la palabra, queremos aprender sobre estos detalles. ¿Cómo podemos aprender a encontrar nuestras fallas? ¿Cómo podemos descubrir cuáles son los defectos que nosotros poseemos? Esta enseñanza ya se ha dado de muchas maneras. La intención de quien les habla es verlo de otro ángulo, que muchas veces verlo de un solo ángulo como que no ayuda mucho en la visión, pero viéndolo de otro aspecto nos ayuda a entender mejor, sobre todo aquí en el tema del autoanálisis. Pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Ver los errores de los otros o ver nuestros errores? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es más fácil? Por si acaso, para que conste, porque de allá no se escucha bien para acá, aquí en unanimidad esta congregación ha dicho que es más fácil ver los errores de los demás. Entonces, un error es algo que se ve, es algo que resalta, es algo que está a la vista. Ahora, pregunta, ¿por qué el error es más resaltante en el otro y no en nosotros? ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Por qué, con qué facilidad usted ve cómo se realzan los errores de los demás y usted no se ve con esa misma intensidad sus errores? ¿Por qué es más fácil ver cómo se realzan los errores en los demás? ¿Y por qué es difícil ver los errores en nosotros? ¿A qué se debe todo eso? Salomón nos da la respuesta. Salomón dice que el amor cubrirá las faltas. El amor cubre las faltas. En otras oportunidades hemos hablado con respecto a que muchas veces cuando tú amas tanto que no ves los errores en los demás. Dicho de otra manera, todos los defectos los tapa el amor. Hay un dicho que dice que para una madre no hay mal hijo. La mamá sigue pensando que el hijo es una criaturita, que el hijo es un pan de Dios, es una joyita, pero el hijo es un sinvergüenza. Pero para la madre, como ama al hijo, a la hija, es un santo, es una santa. Ya Salomón nos advierte y nos dice que el amor tapa los defectos. Un enamorado, una enamorada, no ve defectos. Usted le pregunta a una enamorada, oye hijita, ¿tú te das cuenta con quién estás? Este es un sinvergüenza, es un estafador, es un delincuente. Pero la chica como está enamorada, ella, por más que vea los defectos, el amor cubre los defectos. Proverbios capítulo 10, verso 12, así lo dice Salomón. ¿Cuántas veces hemos visto a jóvenes, a señoritas? Oye, hermano, esa chica no te conviene, esa chica no es creyente, no es yugo igual, pero él no ve esas cosas. ¿Por qué? Porque el amor cubre los defectos. Hasta ahora estamos entendiendo, ¿no es cierto? Ahora, el amor es ciego. Hay un dicho que dice, el amor es ciego, el matrimonio es lo que nos hace ver. El amor es ciego y el amor nos devuelve la vista para ver con quién nos hemos casado. ¿Qué es peor, el amor o el ciego? ¿Qué es peor ser ciego? ¿Segura?
Es peor el amor, porque el ciego siquiera tiene un bastón para guiarse, un perro. El amor no tiene eso, el amor es peor. Vamos viendo la cosa más y más y más. Preguntamos anteriormente, dijimos, ¿por qué nosotros no podemos ver nuestros errores? Y la pregunta, y hay una afirmación, nosotros ¿a quién amamos más que a todos? ¿A quién amamos más que a todos? No seamos religiosos, a nosotros mismos. Nosotros nos amamos más a nosotros mismos y por lo tanto, como estamos amados, enamorados de nosotros, estamos ciegos de nosotros entonces, pues. Ahí está la respuesta. Si el amor cubre las faltas, el amor que tienes a ti mismo te cubre las faltas y por eso ves las faltas en nosotros y no ves las faltas en tu corazón. ¿Estamos entendiéndonos ahora? Entonces, llegamos a la conclusión de que nosotros nos amamos tanto a nosotros que estamos cegados en ver nuestros errores y podemos ver los errores en los demás. Por eso, considerándote a ti mismo, que te amas a ti mismo, es que nace ese mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí te entiende mejor. O sea, con ese mismo egoísmo que tú tienes hacia ti y que te amas a ti, también así igual también debes de amar a tu prójimo. Y ojo que estoy hablando acá de una generalidad, porque si yo empiezo a hablar del matrimonio, hay crisis en Oriente. Porque normalmente, pues, imagínense, la esposa, ¿cuántos errores ven en el esposo? O los esposos, ¿cuántos errores ven en las esposas? Entonces ahora usted entiende por qué usted ve errores en su pareja, en su cónyuge, y su cónyuge nunca se cansa de decirle a usted sus errores, porque cada uno está ciego de sí mismo, porque cada uno se ama a sí mismo y no se ve sus errores. Y la pregunta es, ¿por qué yo veo más errores en unas personas y menos errores en otras? ¿Por qué será que en algunas personas, suegras, nueras, suegros, por qué será que en algunas personas vemos más errores y en otros menos errores? Estamos aprendiendo que es por el amor entonces. Entonces a algunas personas las amamos menos y como la amamos menos, vemos más errores. Voy a atreverme a abrir una brecha, un espacio, voy a cortar un espacio, voy a meterme y voy a decirte, ahora entiendes por qué odias a tu marido. Porque tantos errores has visto que tu amor se ha bajado. Y como se ha bajado, más errores le ves. Y viceversa. Cierro paréntesis y seguimos con la clase. Cuanto menos quiero a los demás, más defectos les veo. Elul. Tengo que traerlos de nuevo porque hay un silencio sepulcral acá. Tengo que traerlo de nuevo a la razón del mensaje que es Elul. Explorarnos a nosotros mismos. ¿Por qué Dios nos manda a explorar a nosotros mismos? Por toda la palabra dice examínate, examínate. Vuelvo a insistir, no estoy acá llenando de un montón de versículos que más adelante lo vamos a ver, sino estamos viendo el asunto desde otro ángulo, a la luz de la palabra, analizamos todo esto. Dijimos que cuanto menos quieres a los demás, más defectos le encuentras. Y mientras tú amas más a los demás, menos defectos le encuentras. Esa relación directa va. Si seguimos profundizándonos más en este tema, vamos a aprender sobre qué defectos vemos en los demás. Lo que le voy a decir no le va a gustar. A usted le afecta los defectos de los demás, tanto que usted invierte su tiempo para analizar los defectos de los demás. Más hablamos de los defectos del prójimo que otra cosa más. Más hablamos de los problemas. Hoy día los problemas no es como los problemas de antes. Hoy día el problema, cuando uno dice tengo un problema, es porque tienes un problema con un prójimo, es porque has discutido con alguien, es porque has tenido una diferencia con tu esposo, con tu cónyuge, con tus hijos o viceversa. Nadie dice he tenido un problema conmigo mismo. No, siempre hemos tenido problemas con los demás y los demás son los que nos afectan. Qué raro, porque la palabra dice que lo único que nos puede afectar solamente es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese es otro ángulo de ver las cosas. En vez de ver los defectos de los demás, yo debería de ver las virtudes de Dios que ha dado para mi vida, los regalos, las gracias, esos regalos no merecidos. ¿Sabes qué defectos ves en el otro? Y se lo voy a decir, los de ustedes, los tuyos. Tus defectos los ves reflejados en los demás, pero como tenemos la incapacidad de vernos a nosotros mismos, entonces se nos refleja en los demás y eso no nos gusta y por eso es que nosotros criticamos los defectos de los demás. No tenemos la fuerza de reconocer nuestros errores y por lo tanto lo reflejamos en los demás. Es una transparencia
Y inmediatamente los reconocemos, e inmediatamente acusamos, inmediatamente juzgamos los errores de los demás, porque esos errores son errores nuestros. Más adelante vamos a ir desilvanando esto para poder entender despacito, despacito, porque este es un tema muy delicado que requiere ir desenvolviendo un poco a poco la madeja. Por lo tanto, amados, antes de abrir la boca y de hablar de alguien y sus defectos, primero hay que chequear si esos defectos yo los tengo. Porque si tú a alguien le dices que tú eres un mentiroso, eres una mentirosa, pregunta, ¿eres tú también mentiroso? Sí. Por lo tanto, no tengo derecho a nadie a decirle que es mentiroso. Los defectos de los demás son nuestros defectos. Un ejemplo, para entender mejor esto. Dos personajes, lechero, el lechero que tiene vacas. ¿Qué produce la vaca? ¿Qué más? ¿Queso? ¿Qué más? ¿Mantequilla? ¿Qué más? Yogur. El lechero, en este pueblo, iba temprano, dejaba 1 litro de leche, depende de la familia, 2, 3, dejaba 1 kilo de queso y dejaba pues mantequilla, las variedades que salen de ahí. Un día, el panadero, tomando su desayuno, el panadero producía el pan, esperaba que venga el panadero temprano, hacía su pan, esperaba que venga el lechero, venía el lechero, calentaba su leche y tomaba su riquísimo café con leche. Y el lechero empezó a partir el queso, un buen queso, pasteurizado. Y un día el panadero dice, ¿será que pesa 1 kilo el queso? A ver, vamos a pesar el queso. Y lo pone en la balanza. ¿Y qué cree? ¿Cuánto pesaba el queso? Pesaba menos de 1 kilo. Entonces el panadero dijo, este lechero ladrón, ¿por cuánto tiempo hemos confiado en él? Y este lechero todo el tiempo nos ha estafado dándonos menos del peso. No dijo nada, al día siguiente lo volvió a pesar el queso y efectivamente pesaba menos de 1 kilo. Ah, no, yo lo voy a acusar. Y se va dándose autoridad, y la autoridad también recibía la leche y el queso. Y le dice, ¿qué le parece la leche y el queso del lechero? Excelente, muy bien. Pero ¿sabe qué, señora autoridad? Tenemos un delincuente en el pueblo que nos ha estafado por mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? El lechero. El lechero nos ha estado vendiendo 1 kilo de queso, pero no pesa 1 kilo, pesa menos de 1 kilo. ¿Qué va a hacer, hombre, si el señor es un caballero? ¿Cómo va a dar tanto tiempo y un buen testimonio? ¿Qué cree que pasó? A ver, vamos a llamarlo, pues. Entonces el panadero, él quería estar presente cuando lo acusaban al lechero. Y le dijo, quiero estar presente, pero al costadito, nomás, detrás de un biombo, yo quiero estar presente. No, ¿cómo vas a estar presente tú? Déjame ver, déjame yo constatar. No, pero por favor, le insistí. Bueno, ya está bien. A un costadito, detrás de un biombo, estaba el panadero. Lo llaman al lechero. Sí, señor lechero, por mucho tiempo hemos probado su leche, su queso excelente, pero usted se ha acusado de que no vende 1 kilo, de que eso es menos. Pero qué raro, señor, yo todo el tiempo lo he hecho a la justa medida. A ver, y efectivamente agarran un queso, y lo ponen en la balanza, ¿y qué cree que pesaba? Menos de 1 kilo. Y la autoridad le dice, pero si usted siempre se ha portado tan bien, no creo que usted quiera robarnos. ¿Cómo usted pesa su queso? Y el lechero dice, bueno, la verdad yo no tengo balanza. Lo que hago es agarrar una bolsa de 1 kilo de harina que vende el panadero, y con eso yo peso mi queso. ¿Qué cree que pasó ahí? ¿Quién era el ladrón? El panadero, pues. Por eso, nosotros vemos los defectos en los demás, pero no podemos ver los defectos en nosotros mismos. Ahora, pregúntese usted si es el lechero o es el panadero. Es cuestión de usted, ¿no es cierto? Se da cuenta que fácilmente podemos ver los errores en los demás, pero este panadero sinvergüenza no se daba cuenta que él robaba el peso y que este lechero utilizaba como medida de peso la bolsa de harina de 1 kilo que vendía el estafador del panadero. Esa es una enseñanza que nos enseña para poder nosotros discernir cómo es que fácilmente podemos ver la paja del ojo ajeno y no ver la viga que está en nuestro ojo. Esta enseñanza tiene por lo menos más de 3000 años, así que no es nada nuevo. Es muy interesante. Quiere decir entonces, amados, que cuando uno detecta inmediatamente una falla en el prójimo, inmediatamente nosotros tenemos que ver si es que esa falla también está en nosotros. Hay un gran problema. El gran problema es de que tu prójimo es un ser humano y tú también eres un ser humano. Somos de la misma especie. Como un presidente, no voy a decir su nombre, decía,
son caimanes del mismo fango. Es lo mismo. Como hay otro dicho que dice, aves del mismo plumaje se juntan. Quien se junta con lobos, a aullar aprende. Entonces nosotros tenemos que aquí entender que si yo tengo la facilidad para poder ver los errores de los demás, la palabra me dice a mí que yo tengo la oportunidad para poder verme primero a mí mismo antes de hablar. La palabra dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. En el hebreo, lo voy a resumir, dice oleaj tojiaj. Es redundante, porque el que lo tradujo un poquito más, pero en el original dice oleaj tojiaj. Significa, júzgate primero para que juzgues. Primero examínate, o sea, si tú te has dado cuenta de tu prójimo, de sus errores, inmediatamente júzgate para juzgar. Eso es lo que en hebreo significa oleaj tojiaj. Júzgate para que juzgues. Lo primero. Detectaste una falla en el otro, cuídate tú primero. Cuídate tú primero. En la palabra de Dios dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso está en Gálatas capítulo 6, verso 1. Se lo leo para que usted... Gálatas 6.1. Ya la palabra considera este estudio de Elul, de examinarse uno mismo, con mucha anticipación, y en el Nuevo Testamento encontramos la misma base de pensamiento. Otra parte que Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, traducido, ten cuidado con lo que enseñes. O sea, doctrina, con lo que enseñes. Primero, mira, antes de que tú enseñes, mírate a ti mismo primero para que después puedas enseñar. Y eso está en 1 Timoteo 4:16. Cuando hay reuniones y todos se visten sus mejores galas, sus vestidos, sus ternos, ¿qué es lo primero que nos cuidamos nosotros en las ropas? Que no tengamos ninguna manchita. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces tú cuando tu prójimo tiene una mancha? ¿Qué le dices? Oye, tu camisa está manchada, tu corbata está manchada, está grasosa. Oye, tu vestido está con una mancha o está arrugado. Somos campeones en ver los defectos de los demás. Pero ¿por qué? Pregunta, ¿por qué la persona que se ha puesto ese traje no se ha dado cuenta? Porque no tiene el ángulo de división tuya. Tú tienes otro ángulo de división y por lo tanto tú puedes verlo, los defectos y las manchas de la persona. La persona, ¿por qué no lo puede ver? Porque no tiene el ángulo tuyo. Eso se llama la zona ciega, se llama eso. La mayoría, acá el hermano nos está contando de que ve un montón de accidentes en el tránsito. La mayoría de accidentes es porque hay una zona ciega que no vemos, es a los costados de nuestra vista, hacia el lado izquierdo, hay un ángulo más o menos de 13 a 12 grados que no vemos. Yo he visto accidentes terribles, que yo lo he visto, pero la persona que conducía no lo veía porque estaba en su ángulo ciego. Ese es el producto. Por eso que ponen ahora sensores, por eso que ponen ahora espejos retrovisores. No solamente un espejo retrovisor adelante, sino ha visto usted en los ómnibus un espejo retrovisor atrás. ¿Por qué cree usted? Porque hay zonas ciegas que no vemos. Lo mismo ocurre con nuestras vidas espirituales. Nosotros tenemos zonas ciegas que no nos vemos a nosotros mismos. Por eso los demás sí nos ven. Se cuenta de que antiguamente, hoy en día, por ejemplo, usted lleva caramelos, lleva chocolates. Antiguamente no había eso. La forma en que la gente hacía era con higos secos. Los higos lo procesaban, lo secaban y muchas veces eso era el endulzante de las comidas, antiguamente. Y para el viaje uno pues llevaba el higo seco y con eso comía. Y un señor que producía higo seco, a la hora de la cosecha, él lo secaba, lo procesaba y vendía. Va a una autoridad y se queja. ¿Por qué? Porque su vecino tenía un árbol que se había hecho frondoso y había ya entrado a la propiedad de este señor que secaba los higos y hacía que los higos no se sequen y le mermaba la producción. Se va a la autoridad, se queja y le dice,
¿sabe qué, señor juez? El vecino tiene un árbol que produce sombra, no me deje, me perjudica. El juez estaba con la presencia del secretario, y el secretario le dijo al juez, ya de una vez determine, ordene que corten el árbol y ya está, listo. Bueno, que venga el dueño del árbol. Vino el dueño del árbol dijo, bueno, es cierto, la raíz, el tronco está en mi propiedad, pero el árbol cuando crece, las hojas pueden crecer a donde le dé la gana, por lo tanto eso no depende de mí. Y el juez, en vez de dictaminar inmediatamente justicia, dijo, venga mañana. Y tanto lío por una cosa tan sencilla. Diga usted nomás, ordene que poden las ramas y ya está. Bueno, dijo, mañana vienen y dicen, bueno, se fueron, al día siguiente vinieron, y el juez dijo, bueno, al dueño del árbol que corte las ramas, que no le produzca sombra y se acabó. El secretario le dijo, pero señor juez, eso le hubiera dicho usted ayer. ¿Por qué esperó hasta el día siguiente? Para que usted ordene para que esta persona pode el árbol. El juez, que era un temeroso de Dios, le dijo, es que cuando estaban diciendo de que el árbol producía sombra, yo tengo también en mi propiedad un árbol que le da sombra al vecino. Así que ¿cómo voy a decirle yo a la persona, sabes qué, corta tu árbol, si primero no he cortado el mío? Por eso es que yo agarré, le dije que venga mañana para que inmediatamente yo corte mi árbol y con justicia puedo decirle al Señor, mire, corte su árbol, porque también ese problema lo he tenido yo y lo he cortado primero. Pregunta. Por eso es que la palabra nos dice, no juzgues para que no seas juzgado. Cuando dice acá, juzga con justicia, ¿sabe qué significa eso? Es muy serio. Es muy serio cuando tú juzgas a través de la justicia. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo juicio. Usted y yo estamos bajo un juicio que la palabra que dice que lo que siembras, cosechas. Entonces es una cosa resolutiva. Lo que tú siembras, cosechas. Tú robas, te roban. Tú pegas, te pegan. Tú mientes, te mienten. Tú estafas, te estafan. Entonces no podemos darnos de jueces si primero no nos corregimos nosotros. Porque con la misma vara que mides, serás... Ahora usted entiende por qué la palabra dice, no juzgues mal a nadie, no hagas la shonjara. Ahora estamos entendiendo mejor cómo examinarnos nosotros mismos. Ojeá, tojiá. O sea, júzgate, corrígete, para que después puedas juzgar. ¿Qué es entonces lo que nos enseña la palabra de Dios a nuestras vidas? Mire, todo lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos, más todo lo que a usted le pasa, todo lo que a mí me pasa, todo lo que nos pasa, no es más y no es menos que la oportunidad que Dios nos da para que no seamos expectantes de lo que pasa, ni nos asombremos de nada, sino que sea para que nosotros revisemos dentro de nuestro interior, si es que eso lo estamos haciendo nosotros. ¡Ay, qué escándalo! ¿Escuchaste a ese policía recibiendo soborno? Bien hecho, que lo metan preso. Oye, ese juez, ese secretario de juzgado, ¿cómo recibe dinero y injustamente? Y la pregunta es, ¿y tú y yo? Estamos como el panadero que le dice al lechero es un ladrón, acusando a los demás, siendo él el culpable de todo el tiempo que habían estado recibiendo menos de 1 kilo todo el pueblo por año. Significa entonces que no pasa por las puras todos los problemas que vemos y todos los problemas que se nos cruzan. Es para vernos a nosotros mismos. Es la oportunidad que tenemos para vernos a nosotros mismos. Entonces, mayor razón para hacer un autoanálisis de nosotros. Una vecina, ¿cuántas tienen vecinas? Esta vecina le decía a su esposo, qué cochina que es la vecina, qué sucia, pero ¿qué pasa, mujer? Mira su ropa toda sucia. Mira toda mancha su ropa. Y todavía ropa blanca. ¿Cómo va a atender esa ropa blanca que está con manchas? Y el esposo le decía, ya mujer, no juzgues, hombre, ya preocúpate por tu tendedero, no ves el tendedero de la vecina. Al día siguiente otra vez, mire esa señora, qué cochina, que dónde se había criado, qué clase de gente es, que por acá hay sucia, asquerosa. Así la tenía, pues, ¿no? Hasta que un buen día el esposo se cansa. Y como la vecina lo veía a través de la ventana, a la otra vecina, el marido, ¿sabe lo que hace? El marido limpia la ventana y que era que la ventana estaba sucia. Y la vecina pensaba que era la mancha de la vecina. Y cuando la mujer ve la ropa limpia, hasta que por fin esta cochina ya ahora se ha aprendido a lavar. Encima todavía, ella no era capaz de ver que su vidrio estaba sucio, sino que encima todavía por fin esta cochina aprendió a limpiar su ropa. Así somos nosotros.
nosotros vemos los errores en los demás a través del espejo de nuestra alma. Qué mentiroso, qué mentirosa, qué cínica, qué colérica, qué por aquí, qué por allá. Es el espejo nuestro que hace ver los errores de los demás. Por eso que le estoy diciendo a usted y a mí, de que son los errores de usted que se ven reflejados en el prójimo. Explorarnos. ¿A cuánto Dios le está hablando esto? El camello nunca ve su joroba que tiene. Aquí voy a decir algo que no les va a gustar, amados, pero es necesario decirlo. Y las suegras, prepárense, y las que van a ser suegras, prepárense más todavía. ¿Por qué siempre hay ese efecto que las suegras son malas? Que las suegras son metiches, que las suegras son antipáticas. ¿Por qué siempre hay eso? Yo siempre de las nueras que yo he conversado, todas me dicen en general, ¿sabe qué, pastor? Mire, mi suegra es bien metiche, se mete acá, se mete allá. Ay, a mi hijo no le gusta la comida así. Ay, a mi hijito, pobrecito, pobre su ropa toda cochina, que por acá yo le lavaba, yo le hacía con jabón, le hervía la ropa. Pobre mi hijito, que por aquí, que por allá, mi hijito con colín. Y yo no soporto a mi suegra porque se mete y metiche. Y cuando usted le habla a la suegra, disculpe, hermana, ¿y usted, para qué usted tanto ve por...? Ah, es que yo lo hago por amor. Por amor, claro, porque yo quiero... La suegra siempre quiere, pues, traerlos, atraerlos, que tengan la familia. La suegra siempre ve al hijo o la hija como si fuera una niña, no lo ve ya como hombre, como mujer. Y para la suegra, ella dice, yo lo hago por amor, porque los amo. Y a lo mejor, escuche, la suegra lo siente y lo piensa así. Ella cree que es por amor. Ella está convencida que es por amor. Por eso, tenemos la capacidad de ver los errores de los demás y no de ver los errores de nosotros. Y lo peor del caso es que nuestros errores lo confundimos y le decimos que es amor. ¿Cuándo la suegra o la persona que dice que lo hace por amor se da cuenta? Cuando se la hacen a ella. Cuando se la hacen a ella o a él, ahí recién se da cuenta que lo que está haciendo es un error, no es por amor. Y aquí, amados, tenemos un ejemplo de oro que la Biblia nos da. Un ejemplo maravilloso, maravilloso, que la palabra de Dios nos enseña a usted y a mí. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob? ¿De quién se enamoró? ¿Ah? ¿De quién? ¿De quién se templó Jacob, que trabajó 7 años por ella? Raquel. Y en la noche de las bodas, cuando a Jacob le dan su traguito, pues no, y a oscuras todo, y a ciegas, la pregunta es, ¿se ha puesto usted a pensar al día siguiente cuando Jacob se da cuenta que su amada de amadas y que él la amó esa noche en un sublime amor, porque empezaba que era el amor de su vida? No era el amor de su vida, sino era la hermana mayor Lea. ¿Qué hubiera pasado si a usted le hubiera pasado eso, no? Póngase usted en ese diálogo cuando Jacob se levanta, el día precioso, los olores de las flores, están preparando el desayuno, la fiesta, la resaca, el ceviche, y Jacob se da vuelta para ver a su amada y, oh, sorpresa, no es Raquel, es Lea, y se asusta Jacob y se levanta, ¿y tú qué haces acá? Y Lea le dice, soy tu esposa, pues. ¿Qué? Yo no me he casado contigo, yo me he casado con... ¿Qué, Raquel, no eres tú? Lo siento, pero yo soy la que he estado contigo. Y Jacob le dice, pero ¿no te das cuenta que es una mentira? ¿No te das cuenta que es pecado lo que tú has hecho? ¿No te das cuenta que has hecho mal? ¿Tú crees que es normal sustituir a tu hermana? ¿Tú sabes la indignación que yo siento en estos momentos? Eres una pecadora. Entonces Lea le dice, ¿ah, sí? Bueno, para que tú sepas, mi querido Jacob, que yo tengo un maestro que me ha enseñado que lo que he hecho en esta noche está bueno, no es pecado. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese maestro? ¿Quién es ese rabino? Tú, porque tú te disfrazaste y te hiciste pasar por tu hermano Esaú, y mintiendo a tu papá, y mintiendo a tu hermano, fuiste y le robaste la primogenitura a tu hermano, engañándole todavía y dándole un plato de lentejas. Así que, jojolete, chupateza. Por eso decimos que nadie se da cuenta que está mal hasta el día en que te la hagan lo mismo. ¿A cuánto le está hablando, señor? Cuando te lo hacen a ti,
Ahí recién te das cuenta. Y Jacob todavía le argumenta a Lea, le dice, un momentito, para que tú sepas que yo he obedecido a mi papá, porque mi papá me dijo, anda Madián y cásate con las hijas de tu mamá. ¿Y qué cree que le responde Lea? Sí, yo también le he hecho caso a mi papá. Mi papá me dijo, anda, sácala a Raquel y métete tú, así que estamos igual. Jacob todavía más espiritual le dice, pero no te das cuenta que yo me he casado por amor. Y Lea le dice, sí, yo también me he casado por amor a la primogenitura que tú tienes, porque quiero que mis hijos también sean bendecidos. Así que, hermano, Jacob tomó la sopa de su propio chocolate. No sé ustedes y yo cuántos chocolates hemos tomado en nuestra vida, ¿no? Examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. O sea que significa que cuando a usted y a mí nos pasan cosas, lo primero que tenemos que hacer es, un momentito, ¿por qué me pasa esto? ¿No será que también yo he hecho lo mismo? En vez de juzgar, en vez de condenar, ¿qué es lo que he hecho en mi vida? Como dicen muchos, ¿qué estaré pagando? ¿Qué estaré pagando? Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. ¿Qué estaré pagando? Todo se paga acá, por si acaso, no espere usted. Y por si acaso, no se, ¿cómo llamarlo? A ver, no se agarre de que yo estoy contento porque el Señor Jesucristo pagó todos mis pecados. No. Él lo que pagó fue la consecuencia de tu pecado. ¿Sabes cuál fue la consecuencia de nuestro pecado? El infierno. Pero si tú, un ejemplo, has tomado toda tu vida, has malogrado tu hígado y te viene cáncer al hígado, cirrosis, el día que te entregues al Señor, Dios te va a perdonar, Dios te va a llevar al cielo, pero de la cirrosis, de eso no te la va a salir. Sí, señores, se paga. Como Jacob le tocó pagar, mirando los errores de Lea, y Jacob nunca pensó que en su propia cara y en el lecho nupcial le iban a decir por mentiroso y por suplantador. Y por último, tu nombre está bien cuajado, suplantador, Jacob. Ahora, no voy a perder el tiempo cuánto Jacob hay acá, no, ya cada uno es como un hermano que dice, yo nunca miento, yo odio a los mentirosos, no soporto la mentira, yo siempre digo la verdad. Un radical de eso, ¿no? Un buen día, ya cansaba la congregación, ya este hermano que yo nunca miento, no soporto a los mentirosos, y a todo el mundo, tú mentiroso y mentiroso, todo el mundo mentiroso. Y un día en una reunión familiar, estaban todas las familias, estaban todos los esposos y las esposas, y el hermano se levanta y otra vez con la misma cantaleta, yo no soporto a los mentirosos, hasta que le llegó a otro hermano, y le dice, hermano, delante de todos estamos contentos que usted siempre dice la verdad. Sí, yo digo la verdad. Usted dice la verdad, yo digo la verdad, yo amo la verdad, Cristo es la verdad. Perfecto. Le voy a hacer una pregunta delante de todos y delante de su esposa. Diga nomás que yo se la respondo porque yo digo la verdad. Perfecto. Dígame, hermano, ¿usted ama a su esposa como la primera vez que lo amó? ¿Cómo? ¿Usted tiene 40 años de matrimonio? Sí. La pregunta es, ¿y usted dice, ama a su esposa? La amo. ¿La ama exactamente igual como la amó hace 40 años? Si él decía la verdad, ¿qué pasaba? Les caía. Y él dijo, mintió, sí, la amo como hace 40 años. El que decía la verdad. Por eso que los radicales, me incluyo, los radicales de acá, pierden el evangelio. No sé si Dios le está hablando a usted, ¿no? Ay, no, ay, yo no, yo nunca, ay, no, cuidado. Como en la casa del jabonero, el que no... Ay, Dios mío. Con estos pequeños ejemplos estamos viendo cómo es autoanalizarnos. Acá no hay mucha mística, no hay mucha cosa, simplemente verlo de otro ángulo para poder saber qué significa examinarnos a nosotros mismos, qué significa amarme a mí mismo y si es que verdaderamente me estoy amando a mí a la luz de la palabra o me estoy odiando. Puede ser que me esté haciendo daño a mí mismo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, da la imagen de una persona que patea a un clavo que sale de una pared. Imagínense. Así es como nosotros a veces nos tratamos a nosotros mismos. Otro ejemplo. ¿Quieren un ejemplo más o no? Estos ejemplos son fantásticos. Había un señor, vivía en la ciudad y decía, ¿cómo es posible? Miren, robaron en la esquina, ¿cómo es posible que el presidente robe los parlamentarios? ¿Cómo es posible que el de la tienda venda licor? ¿Cómo es posible que para todo, se aburría de todo? Porque para él era una injusticia, todo.
Se cansó de vivir en la ciudad porque él no soportaba la injusticia que veía y dijo, me voy a vivir a la selva. Y se fue a la selva, puso su carpa y dijo acá, en la tranquilidad de la selva. Y en eso vio que un león se comió a una oveja, que una serpiente se comió un ratón. Y ¿qué es esto? ¿Cómo el mayor se come igualito que la ciudad, que por acá se escandalizó de la selva y dijo, pues el grande se lo come al chico, no lo soporto, y se fue de la selva. Y se fue al fondo del mar, ahí con su submarino, y por acá y que por allá, y cuando bajó al fondo del mar, resulta que el pescado grande se comía al chico, que todos se comían entre todos, que injusticia. Así que se cansó y dijo, mejor me voy al desierto, no voy a ver a nadie. Se fue al desierto, ya, y todo, su supervivencia, y bueno, y se va a dormir, y en eso se despierta. Y al fondo, en la montaña, ve una cueva iluminada. Se acerca, porque nunca había visto eso, y efectivamente, una cueva iluminada, al fondo había un viejito, un ancianito, y esas luces eran vasitos con aceite, y una mechita, pues no, como antiguamente eran mecheros, y habían miles y miles y miles y miles y miles y miles de velitas encendidas. Y le dice al viejito, señor, disculpe, pero ¿qué es esto? Nunca había visto. Ah, le dice, estás en la cueva de la vida. ¿En la cueva de la vida? Sí, cada mechero que tú ves es una persona. Y por ejemplo, acá está a medio llenar el aceite, o sea que está a media vida. El otro el aceite lleno, está a su vida completa. El otro ya está el aceite poquito, o sea que ya está pronto para morir. Ah, qué interesante, esto no es nuevo para mí. Y en eso le pregunta el viejito, disculpe, ¿puedo ver mi velita? No te conviene ver, no es recomendable que veas tu velita. No sea malo, ya pues, diga que sí, que por acá, que por allá, como el Chavo del 8. Después de tanto rogar, bueno, ya pues, conste que te dije que no te recomiendo que veas tu velita. Así que se mete por vericuecos y busque y encuentra, al profundo encuentra ahí, esta es tu velita. Y cuando ve su velita, ¿qué cree? Solamente tenía 2 gotitas nomás de aceite. O sea, ya estaba pronto para morir. ¿Qué cree que hizo este hombre? Que se escandalizaba de todo el mundo. Agarró la velita al costado, puso aceite le quitó aceite a otro, le quitó aceite a otro y a otro. El que decía que era una injusticia, que es posible que se aprovechen de los demás, ahora él se está aprovechando de sí mismo. ¿Por qué? Porque le faltaba poco para morir. Es un ejemplo sencillo para darnos cuenta de que podemos juzgar muy fácilmente a los demás, pero a nosotros mismos. En esta noche, amados, que el Señor permita que en la continuación del mensaje de amar a tu prójimo como a ti mismo, en esta parte estamos ahora en la parte de a ti mismo, nosotros mismos, a ver cómo y de qué manera ver nuestra calidad de vida en cuanto a una introspección, en cuanto a un examinarnos a nosotros mismos. Ya hemos dicho que hay una psicología bíblica que nos enseña todas estas cosas muy interesantes. No es la psicología escolástica de universidad, no, es una psicología que tiene que ver con la palabra de Dios. Y es la que usted la sabe, yo la sé, es con la dirección del Espíritu Santo. Si usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces somos los psicólogos de Dios. Porque tenemos la capacidad para poder probar los espíritus, tenemos la capacidad para poder discernir, para poder sentir y para poder evaluar. Ese es el sentir de la charla o la prédica o la conferencia de esta. Regáñate a ti mismo y después regaña a los demás. O sea, primero, llámate la atención tú mismo para que después tú puedas llamar la atención a los demás. Keshot asmach bearkach keshot ajeri. Regáñate a ti mismo para que después tú puedas regañar a los demás. Cada vez que tú calificas a otro, estás calificando algo algo mayor o menor de lo que tú mismo lo posees. Porque el que está enfrente es un ser humano igual que tú. Cada vez que te asombras de alguien, ¡ay, cómo es posible! ¡Ay, que va adúltero, fornicario, inmundo! Cuidado. Te estás calificando también de algo que tu alma tiene, porque el Señor Jesucristo dijo que lo que contamina no es lo que entra, sino es lo que sale de ti. Dentro de ti hay una bomba atómica que está para salir, y que cualquier cosa que tú veas al prójimo está también dentro de ti. El problema, como hemos dicho, es de que no tenemos la capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Usted cuando lee, por ejemplo, Mein Kampf, Mi lucha de Hitler, usted va a encontrar que Hitler le echa la culpa a los judíos de todo.
que los judíos se quieren apoderar del mundo, que los judíos quieren dominar al mundo, que los judíos y los judíos y los judíos. Y qué curioso, todo lo que Hitler o los países antisemitas le acusaron al pueblo judío, ellos lo hicieron. ¿Quién se quiso apoderar del mundo? Hitler. Ellos querían implantar el tercer Reich, o sea, el tercer milenio del rey alemán. Y querían imponerse en todo el mundo. Y sin embargo están acusando a un pueblo que no tenía armas, un pueblo que no se defendía, un pueblo que no poseía absolutamente nada para hacerle frente a Hitler, lo estaba acusando de que ellos querían apoderarse del mundo. En otras palabras, lo que le quiere decir es que muchas veces, amado hermano, muchas veces los defectos que yo tengo, se los arrojo a los demás. Los defectos que están ahí, latentes en mí, se los tiro a los demás. Eso en la psicología bíblica se llama, se llama así, o sea, proyectar en el otro mis defectos. Por eso es que cuando, por ejemplo, en el caso de las congregaciones, cuando usted va a encontrar hermanas que dicen, ay, en esta oración no, en esta iglesia no oran, falta oración, falta ayuno, no hay santidad, ay, siento pecado, es que ella está en pecado, es que él está en pecado. Cuando un hermano, una hermana, ¿sabe qué? El otro día la vi a la hermanita tal y le he visto con un ojo derecho más grande que el otro. Y cuando caminaba como que cojeaba, ¿no? Ya sé de qué pie cojea ya. Cuidado, no es que ve el defecto, no, sino refleja sus defectos en el prójimo. Cuidado. Primero, Elul, examínate a ti mismo antes de examinar a los demás. Otro ejemplo, quiere que le dé había un brujo que tenía un espejo divino. Este le va a gustar. Y el rey le decía al brujo, brujo, ¿qué dice el espejo? Uy, rey, a ver, internet, el espejo dice que este año usted va a ganar mucho dinero con sus cosechas. Ah, gracias, brujo. Mago, adivino, brujo, ¿no? Y efectivamente, pues ese año da buenas ganancias. A ver, consulta con el espejo, a ver qué conquista vamos a tener. Ah, el espejo dice que vas a conquistar tal reino. Y efectivamente, ese año conquistaste ese reino. Está bonito, todo acá. Un buen día lo acusan al brujo de ladrón. Y para ese reino el robo era penado por muerte. Así que lo llaman al brujo y le dicen, brujo, lo siento, tú nos has servido bastante, pero se te ha encontrado como ladrón y tu condena es la muerte. Pero señor rey, nada, aquí en este reino el que roba muere. Y el brujo dice, bueno, pues está bien, voy a morir. Qué pena me da morir, pero bueno, ya está, si es la ley, es la ley. Pero mi rey, un último pedido, pues. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Y el espejo? No quiero morirme con el espejo, quiero donarlo acá a la corte para que la corte le pregunte al espejo. Ah, caramba, gracias, señor brujo, qué detalle, ¿no? Hasta en las posibilidades de tu muerte vas a dar este espejo que no miente, ¿no? Perfecto. Sí, pero quisiera que, por favor, ahí estaba el ministro de Economía, estaba el dueño de la Casa de Palacio, y estaban todos los funcionarios, ¿no? Y yo quisiera, pues, que este espejo, que todo lo ve y que nunca miente, se lo voy a entregar al ministro de Economía. Y el ministro de Economía, no, gracias, yo la verdad que no voy a tener tiempo, ¿no? Ah, entonces que pase, pues, al jefe del Palacio. El jefe del Palacio, pues, viendo que el espejo le iba a declarar también ladrón, dijo, no, disculpa, no, yo no tengo tiempo. Y empezaron a pelotearse todo el mundo, nadie quería el espejo porque el espejo los iba a declarar, pues, culpable. Y por último, bueno, que el espejo lo tenga el rey. Y hasta el rey dijo, no, yo no quiero, ¿no? O sea, en otras palabras, amados, todos tenemos rabo de paja. Ya en tradiciones peruanas, Ricardo Palma decía, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Esto nos habla claramente, amados hermanos, sobre cómo nosotros tenemos que explorar. Fácil es explorar, hacer Elul en los demás. Hermano, mira, ¿sabes qué? A ti te falta oración, te falta palabra. Mira, tu conducta, todavía tú tienes así palabras mundanas, que por aquí, que por allá. Somos expertos en explorar a los demás. Pregunta, ¿y nosotros? ¿Por qué no hacemos Elul? ¿Por qué no exploramos? ¿Por qué no somos espías de nosotros mismos? Entonces aquí, amado hermano, nos está enseñando el Señor de que, y repito, todo lo que sucede, todo lo que está alrededor tuyo y mío, es para que nosotros lo primero que hagamos es primero explorarnos a nosotros mismos. Y no se preocupe, evidentemente y naturalmente no tenemos la capacidad de hacerlo, pero el Señor Jesucristo ya le puso el parche al asunto ya. Él dijo, cuando yo me vaya, yo voy a enviar al Consolador.
y Él a ustedes los va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. ¿Por qué el Señor Jesucristo se preocupó en que el Espíritu Santo nos iba a nosotros a iluminar, a convencer de qué? De nuestros errores, casualmente, pues. Miles y miles de años la humanidad ha estado llena de poder juzgar a los demás. Ya hemos enseñado que cuando el pueblo de Dios estuvo bajo Babilonia, estuvo bajo el secuestro físico de las personas. Tanto es así que en esa deportación prácticamente se perdieron las 10 tribus, quedaron 2 nada más. Luego, evidentemente, vienen los egipcios, y los egipcios contaminaron al pueblo de Dios en ciertos niveles. Luego viene Grecia, y hemos hablado del Pesaj, la Pascua, la fiesta de la dedicación, hemos hablado sobre Hanukkah, cómo del 8º nivel pasó al 7º nivel, al 6º nivel, al 5º nivel animal, y cómo también los asmoneos, ellos que en esa misma proporción también empezaron del 5º nivel, 6º nivel, 7º nivel y al 8º nivel, de menos a más, a crecer espiritualmente. Pero viene ahora una dominación más, que es Roma. Mire, dominación física, secuestro, dominación idolátrica, de idolatría, dominación filosófica y sexual. Pero con Roma vino la combinación de las 3, secuestro, idolatría y sexo y filosofía, y una más, ¿sabe cuál era? Lashon Hara, hablar mal del prójimo. El último, ¿cómo llamarlo? A ver, el último ataque de las profundidades del abismo, ¿qué cosa era? Hablar mal del prójimo. Lashon Hara, juzgar, juzgar y juzgar. Hoy en día tenemos la combinación de las 4 etapas que Satanás quiso tumbar al pueblo de Israel. Hoy día tenemos el secuestro, hoy día tenemos el problema de la idolatría, hoy día tenemos el problema de las filosofías y de la sexualidad, y también tenemos el gran problema de la Lashon Hara, hablar mal de los demás. ¿Con qué libertad hoy en día, amados, el pueblo de Dios empieza a hablar mal de los demás? Juzgamos a pastores, juzgamos a iglesias, juzgamos a medio mundo con una libertad que ya prácticamente lo hemos espiritualizado y hemos dicho, es que no estoy rajando, solamente estoy compartiendo los defectos de los demás. Estoy compartiendo mis cargas nada más, es chisme. Cuidado, amados hermanos. Por eso es que estamos combatiendo estas acechanzas del enemigo, estos dardos del enemigo, dándole a la contra, pues, ¿no? Examinarnos a nosotros mismos, Elul, y de esa manera poder hacer también una guerra espiritual. Y aquí el Señor nos ayuda. ¿Y de qué forma nos ayuda? Mandándonos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que Él nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. O sea, tenemos la oportunidad ahora nosotros, si tenemos una incapacidad para poder analizarnos a nosotros mismos, tenemos ahora la ayuda del Espíritu Santo para que de esa manera podamos ser guiados por Él. El Espíritu Santo, amado hermano, muchos le hablan de muchas maneras, se manifiesta de muchas maneras, pero la Biblia dice que la labor del Espíritu Santo, de una forma abrumadora y mayoritaria, ¿qué es lo que hace? Convence de justicia, de pecado y de juicio. ¿Para qué? Para que tú tengas un Elul, para que tú tengas la capacidad para poder explorarte con la ayuda del Espíritu Santo y vernos a nosotros mismos y no juzgar a los demás. Considerando todo lo que hemos hablado entonces, ¿qué actitud debemos tomar cuando usted recibe un reproche, cuando usted le llama la atención? Cuando alguien te llama la atención, más bien, gracias. Cuando tu suegra gracias. Cuando tu marido o tu cónyuge, gracias. Cuando te diga tus defectos. Cuando alguien te diga algo, acá viene la estrategia ya, cuando alguien te diga algo, no rechaces, no niegues, sino escucha. ¿Se acuerda cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, qué falta nos hace oír, ¿no? Por eso la Biblia dice, tardos para hablar, prontos para oír. Pero pastor, usted hubiera visto de qué forma tan fea me lo dice. Me lo dice de una manera ofensiva, cachacienta, burlona, hipócrita. Pero algo de lo que dice es verdad. Quiero dar un último ejemplo para darnos cuenta de esto.
Vamos a suponer que usted está tomando un rico café, está tomando su café tranquila, 10 de la mañana, con su caucao que prepara la hermana, o depende su pancito con huevo, o su relleno, depende, ¿no? Y viene una persona y te dice, oye tonta, tu casa se está quemando. ¿Cómo tú respondes? Oye tonta, tu casa se está quemando. ¿Qué hace usted? El Espíritu Santo nos dice que tú y yo tenemos que separar el insulto y la información, que a ti y a mí nos debe interesar, ¿qué cosa? La información más no el insulto, porque muchas veces ¿cómo reaccionamos? ¿Y esta quién le da autoridad para que me llame la atención? ¿Y cuándo yo le he dicho que me tutee? ¿Qué tiene que para que me trate de esa manera? Tu casa se está quemando y tú sigues amargada. No hagas caso al insulto, anda, ve y anda a tu casa. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros. No tenemos capacidad para poder separar las sílabas, los adjetivos y los insultos versus la información que realmente debemos de tener. Muchas veces nosotros decimos, ay, qué pena que no vino la chola Jacinta porque ese mensaje era para ella. Ay, hermana, justo no fuiste el domingo porque era para ti el mensaje. No, es para ti, no es para ella. Dios quiso que tú vengas, es para ti, y Dios quiso que no venga la otra porque para ella no es. Según tú era para ella, pero según Dios es para ti. Por ejemplo, los que han venido acá, Dios los ha traído exactamente para este mensaje. Aunque le parezca a usted que era para Chana o Juana, no es así. Antes, ¿estamos entendiendo, no estamos comprendiendo un poco el tema del autoanálisis? Ese es el objetivo. Jesús dijo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Lo voy a repetir, ¿eh? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El Señor Jesucristo tuvo un propósito. Él no vino a juzgar, no vino a encontrar tus errores, no vino a demostrártelos. Es más, el Señor dijo, yo he venido a predicar, y por predicar no me van a hacer caso, porque eso es lo que hay en el corazón del hombre, rebeldía ante Dios. Pero por tener rebeldía yo no me pico, porque yo no he venido para picarme, no he venido para ni juzgar ni condenar, he venido a salvar. O sea, aquí el Señor nos está mostrando cuál es la estrategia de examinarse a nosotros mismos. Los que ya están salvados, los que ya están rescatados del infierno, los que ya están transformados por la sangre del Cordero, aquellos que ya tienen la mentalidad del Señor, aquellos que han sido injertados en el olivo natural, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que creen en Jesucristo, pregunta, ¿el Señor te juzgó, te condenó? No, el Señor dijo, te voy a salvar, y te salvó. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los demás? ¿Debemos de juzgar? ¿Debemos de condenar? ¿O tenemos que entrar en ese mismo espíritu de salvación? Hay tanta gente que nos hace daño verbalmente de muchas maneras, y nosotros ¿cómo lo vemos? Ya vas a ver nomás, manda fuego, Señor, manda fuego, castígalo, Señor. No, nosotros tenemos que entender que el propósito de nuestra salvación es también que los demás sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que produce la acción del Espíritu Santo. Pero nuestro corazón, ¿qué es lo que quiere? Venganza, ira, juicio, justicia. Eso solamente le corresponde al Espíritu Santo, nada más. ¿Cuántos hemos entendido en esta noche? Lo que ya usted quiera aplicar a su vida, eso ya es cuestión de cada uno. Nuestra labor solamente es dar las directrices, el tema central, para tener las herramientas y de esa forma, amados, realmente cumplir con el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a nuestro Señor por esta noche.